eh, y corresponde al mensaje de la palabra de Dios. Y como palabra de Dios, dice pues que la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces el mensaje de estos profetas ha quedado para siempre, ¿no? Y tiene vigencia hoy día también, tiene relevancia. El hecho de que ciertas cosas del contexto que vivieron ellos, estamos viviendo también en este mundo, eso ya lo comprueba de alguna manera, pero también, por otro lado, el hecho de que es parte de esta dimensión de escritura que Israel por lo menos tuvo la bendición o tuvo la anuencia de preservar esos textos, esos mensajes que han quedado para la posteridad. Si no, no tendríamos entonces estos mensajes que fueron directamente puestos por Dios. Bueno, en todo caso, Dios preservó eso, esos mensajes para que llegaran a nosotros, porque fue la intención de Dios simplemente, ¿no? No es intención humana, ¿no? Bien, vamos a Nahum. Alguno por ahí seguramente se acordará de Capernaum, Capernaum a Cafarnaum, como es el nombre también en hebreo, Cafarnaum, ¿no? Bueno, Nahum es un nombre hebreo que significa el portador de consolación. Se cree que fue también fundador de la ciudad de Capernaum, ¿no? O Cafarnaum, como ya hemos dicho, y que parece que predicó desde el saqueo de Teba, que es más o menos en el año 663 a.C. Otros dicen que a la caída del Reino del Norte y antes de la destrucción de Asiria, ¿no? Entonces eso viene a ser más o menos 722, 723 por ahí. La fecha que fue escrito el libro puede estar por el 612 y el idioma fue el hebreo y se hizo o se realiza esta tarea en Judá, ¿no? O por lo menos esa es la referencia. Ahora, con respecto a si la fecha del libro fue del 612, eso simplemente es porque es una referencia. Y hemos dicho que la época que nosotros conocemos como la época intertestamentaria, o lo que también se conoce como la época del silencio, donde según desde la perspectiva evangélica dicen que no hubo profecía, no hubo movimiento profético y todas esas cosas, y que los libros se escribieron hasta el 400, ¿no? Pero hay un detalle, pues. Los hechos se dieron pues en la fecha que corresponden, pero estos documentos como libros, como escritos, fueron hechos posteriormente, ¿no? Y eso que fue hecho posteriormente no niega la inspiración, ¿no? Que algunos también por ahí dicen, ah, cuando decimos alguna teoría, ¿cómo es ese entonces está atacándose la inspiración? No, de ninguna manera, ¿no? Porque ya hemos dicho que la historia nunca, no hay antecedentes de que la historia se esté escribiendo, ¿no? Como alguien que esté ahí reportando y escribiendo y dejando eso a huella, ¿no? Las historias siempre se escriben posteriormente, ¿no? Los historiadores o los que indican una situación, un hecho, lo cuentan, pero después de que ese hecho se realizó, ¿no? Entonces, por ese motivo, es posible entonces que este libro haya sido escrito pues en esa etapa eh, del, del 400 y tanto, ¿no? Donde se fue formando el texto de lo que se conoce como Taná en el que es el Antiguo Testamento hebreo. Bien, por otro lado, el libro de Nahum es una continuación del libro de Jonás, donde Jonás lleva a la ciudad eh, de Nínive, ¿no? En la capital de Asiria, un gran avivamiento que demoró el juicio de Dios sobre ellos. Claro, Jonás no quería hacer eso, pero Dios ordenó y cuando lo hizo, pues vio cómo los ninivitas, ¿no? Se arrepintieron de sus malos caminos, de su situación y Dios les perdonó, ¿no? Ahora, pero el caso de Nahum es diferente. Aquí vamos a ver ya otra situación y que finalmente el juicio de Dios va a llegar
a Nínive, ¿no? Y va a llevar a Siria, ¿no? Muy bien, entonces, por otro lado, detalle de Jonás dice que esto sucedió alrededor de 150 años antes y después de 2 años de alejarse eh, de Dios, ¿no? Después de años de alejarse de Dios. Así que este alejamiento de Nínive lo convertía en una ciudad más perversa, ¿no? O sea, fíjense que lo de Nahum, ahí sí hace, perdón, los de la época de Jonás, se repitieron, pero con la época de Nínive no, ¿no? Y había una dureza espiritual, una frialdad en este pueblo y una crueldad, ¿no? Eh, entonces, después de esos años, entonces, se alejaron de Dios y Nínive quedó perversa. Asiria, por otro lado, está en su apogeo, despliega orgullo, riqueza y poder. Todo eso es una de las características de los imperios, ¿no? De las dictaduras, de los gobiernos totalitaristas, ¿no? En donde esta manifestación, esto se da esa característica, el orgullo, la riqueza, el poder, ¿no? Eh, Asiria se había convertido en eso, ¿no? Y estaba poco a poco ya en declive, ¿no? O llega a su declive. No, entonces el profeta del pueblo de Elcos, Elcos es la ciudad en Judea, la ciudad de Nahum, y tiene esta misión. ¿Y cuál es la misión de él? Miren que hay una relación con Jonás, ¿no? Predicar juicio contra Nínive y consuelo de Dios a los israelitas. Esta vez, la predicación de juicio contra Nínive no va a dar el resultado que tuvo Jonás, ¿no? Porque ya hemos dicho, hubo una cauterización de la conciencia de los asirios y no se dio una aceptación de este mensaje. Pero sí hubo un consuelo para los israelitas de parte de Dios, ¿no? Y por lo menos hay un recibimiento, por lo menos, que sirvió para que este pueblo, de alguna manera, quedara remanente. El tema trata de la santidad de Dios, ¿no? Santidad que implica el justo castigo para los rebeldes incrédulos, como la compasión hacia su pueblo, ¿no? Es decir, esas dos cosas tienen que ver este hecho del juicio de Dios, ¿no? Castigo o la santidad de Dios implica castigo a los rebeldes y compasión hacia su pueblo. Aun cuando el pueblo tampoco era tan bueno, ya hemos visto eso también, no era perfecto, ¿no? Pero la compasión de Dios se va a manifestar. ¿Por qué? Porque Dios los ha tomado por pueblo y porque por la promesa a Abraham, a Jacob, a Isaac, pues Dios mantenía su misericordia y su compasión sobre este pueblo, a pesar de ellos mismos, ¿no? Entonces, muy bien. Por otro lado, entonces, esa compasión especialmente era los que sinceramente creen y confían en él. En especial, era de esa manera. Fue en realidad un mensaje de consolación a Judá en momentos cuando las tribus del sur estaban amenazadas por los asirios. Claro, no, esa amenaza no se materializó, felizmente, y la tribu de Sur se salvó, ¿no? Así había progresado y había conquistado naciones tras naciones, ¿ya? Y como ya mencionaron en algún momento, ¿no? Era una nación, un pueblo muy brutal. Su ejército era indolente, ¿no? Por él, desafiante, inmoral, ¿no? Y por otro lado también los pecados que hacían contra el pueblo de Dios, ¿no? ¿Hacen qué cosa? Que Dios vea esta conducta y viene el juicio de Dios para Siria. Nahum predijo entonces que Nínive sería completamente destruida, ¿ya? Y este es el mensaje del libro que tiene lugar años después de una
inundación del río Tigris que destruye parte del anterior invisible muro de la ciudad, ¿no? Y fuerzas de Babilonia marchan sobre Nínive para así cumplir las palabras de Nahum, ¿no? Entonces, Dios utiliza otro pueblo, por supuesto, para esa destrucción también. La destrucción entonces de Nínive será final. Mientras tanto, la destrucción de Judá, ¿no? Dejará un remanente, ¿ves? Nahum ve en las ruinas de Nínive la justa retribución de Dios sobre esa gente depravada, ¿no? Entonces, una retribución que quiere decir que al que hizo mal, pues se le atribuye también males o el juicio correspondiente, ¿no? Haces el bien, entonces se te retribuye también por eso, ¿no? Es una idea que está en la época de los profetas muy, eh, digamos así, muy recurrente, ¿no? Ese aspecto de, de lo que es decíamos nosotros aquí, la idea de la eh, retribución, ¿no? La retribución. Básicamente, ese aspecto es importante denotarlo, ¿no? Este, esa retribución por la conducta del ser humano, ¿no? Es el acto retributivo de parte de Dios, en donde el que hace el bien recibirá el bien, y el que hace mal recibirá el mal, ¿no? Am, Ahora, decíamos entonces, por otro lado, que la destrucción de la ciudad se predice en detalles gráficos pasmosos en este libro, y de paso es discutido porque es considerado de carácter vengativo. Pareciera que fuera esa característica y que el libro manifestaría venganza, ¿no? Pero no es el sentido en realidad, ¿no? Parece ser así, pero no es. Nos enseña que los reinos formados sobre la fuerza y el engaño se derrumban, mientras que el reino de Dios está fundado en la verdad, la justicia, y es el que va a prevalecer finalmente, ¿no? Entonces aquí hay una enseñanza importante, ¿no? Eh, no es entonces lo que las naciones poderosas no siempre van a quedar, siempre y cuando éstas cumplan y tengan un servicio adecuado o hagan lo que es correcto en justicia, y entonces van a ser retribuidos también de esa manera. Pero si usan de violencia, usan de injusticia y usan de maldad, entonces Dios también va a enviar, ¿no? Este juicio para ellos. Y eso es lo que ocurrió con Asiria, ¿no? La palabra clave es ahora que encontramos nosotros en este libro, es la ira de Jehová. Dios está airado. Ahora, ¿podemos imaginar a un Dios airado? ¿A un Dios con ira? ¿Mm? Pablo habla acerca de eso también cuando habla de la ira de Dios, ¿no? Que fue, digamos, manifestada en toda su plenitud y totalidad en la cruz. O sea, cuando sacrifica a su hijo en la cruz, ¿no? Y que de esa manera Dios en Jesús redime a su pueblo, ¿no? A ese pueblo y por supuesto al ver Dios a su Hijo como pecado, ¿no? Porque se hizo pecado a sí mismo, cumplió y satisfizo la ira de Dios, ¿no? Porque la ira de Dios pedía qué cosa, que se sacrificara corderos para el perdón de pecados, ¿no? Y Jesús viene a ser el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, la otra palabra esta es consuelo, ¿no? Consuelo, consolar, ¿no? Ahora, esa palabra consuelo, en griego, el consolar está ligado al paráclitos, paráclitos. Y claro, se traduce de un paráclitos a la idea del consolador o del que consuela, que es el Espíritu Santo, ¿no? Y se le dice paracleto o el paraclito, que es el Espíritu Santo, ¿no? Eh,
bueno, no solamente es el Espíritu Santo, es el que consuela, Dios es el consolador, es el que consuela y su naturaleza es consolar, ¿no? También la palabra paráclito es consuelo, también es exhortar, animar, promover, ¿no? Para que reaccione, ¿no? Una persona o el mismo pueblo, ¿ya? Ahora, Nínive, de paso, con esta historia que decíamos como que va a ser destruida, Nínive en realidad tenía mucho poder. La ciudad estaba rodeada por un muro de 100 pies, más o menos un promedio de 30 metros, ¿no? Era una fortaleza, estaba cubierta por eso, porque antiguamente las ciudades tenían que estar protegidas o cubiertas por muros, ¿no? Porque si no, pues eran fáciles de asaltar, ¿no? Entonces, por seguridad, tenían sus muros, tenían sus puertas, ¿no? Y la ciudad quedaba, digamos, segura desde esa perspectiva, pero siempre vigilante, ¿no? Siempre había los atalayas o los vigilantes que estaban ahí mirando y guardando las vigilias en la noche, ¿ya? Para avisar si por ahí viniera algún peligro, ¿no? De una invasión de una nación enemiga. Por otro lado, este muro era aparentemente tan ancho como para contener a 6 carros de un lado a lado, ¿no? Es decir, 6 carros de un lado y de otro lado, ¿no? 6 carros, 12. Y asimismo un gran foso de 50 pies de metro de profundidad. Tenía 200 torres que se elevaban y otros 100 pies por sobre su muro. Pero a pesar de esta formidable fortaleza, Nínive no va a escapar pues de la ira de Dios, ¿no? Por más fortalecida que esté, por más resguardada que esté, ¿no? Eso nos muestra que la justicia de Dios se va a cumplir de todas maneras, ¿no? Aún tiene entonces constantes palabras de consuelo para su pueblo, ¿ya? Aquí, por ejemplo, encontramos en el capítulo 1, versículo 3, que dice así: Jehová no tendrá por inocente al culpable, ¿no? Entonces, eso implica que Dios no hace pasar ninguna injusticia. Los seres humanos sí lo hacemos, pero Él no. Temas. Dios es paciente y tardo para la ira. Aquí viene a ser una controversia, no estamos hablando de la ira de Dios, pero también esa ira está tardía, o sea, es lenta, ¿no? Podríamos decir de esa manera mejor, ¿no? Dios es paciente y lento para la ira, ¿no? No, tardo para la ira. Yo no me acuerdo de otra palabra. De paso, en una canción que era para el padre, ¿no? Mi viejo, el autor le puso eh, que, que el caminar del padre era lerdo, ¿no? Dice, ¿no? Pero, pero también lerdo es lento, ¿no? Entonces algunos decían lento, ¿no? Algo así estamos hablando acerca de, de esta palabra que queremos sustituir de alguna manera, ¿no? Que es la palabra tardo, ¿no? Tardía, ¿no? Dios es paciente, ¿no? Y creo que es mucho mejor lento para la ira. Lento en el sentido de reaccionar a esa ira, pero también lento en el sentido de el tiempo, ¿no? En la espera de Dios. La alabanza también de nuestros labios y la obra de nuestras manos nos permiten adorar a Dios. Es otro elemento también que aparece en este documento, ¿no? Que ya nos habla entonces también de la adoración a Dios. Una persona y Dios ya constituyen mayoría, ¿no? Eso también es otro elemento que subyace en el mensaje de este texto, ¿ya? Donde si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la Escritura, ¿verdad? Pero eso no significa que Dios no está del lado de nosotros para nuestras truanerías, para nuestros caprichos, para nuestros requerimientos, porque Dios no es un sirviente. Jesús fue siervo, pero no un sirviente en el sentido de haber anulado totalmente su mente o su manera de pensar. Eso
no es lo correspondiente a un hijo de Dios. Ahora, las promesas de Dios son seguras, ya sean para bendición o para maldición, ¿no? Y aquí hay una pregunta también, ¿no? Si hay promesas de bendición, ¿habrá promesas de maldición? ¿Mm? ¿Habrá promesas de maldición? Fíjese que Siempre, los siempre en cuanto ¿sí? estemos en los caminos, pastor, creo que no. Ya. Tanto promesas, quizás no, sino advertencias de lo que puede pasar. Ah, muy bien. Es que Eso, estamos en los son malos caminos. advertencias. Ujú. Claro, advertencias. Eso sí creo que es mucho más adecuado, ¿no? Creo que estamos en esa línea. Creo que es lo correcto. Muy bien. Entonces, son las advertencias del Señor y que hay que saber sopesar, ¿no? Jehová Es da y lo que quien le va a hace el quitar. Padre con su hijo, ¿no? El Jehová Padre da. dice, quédate bien y no te muevas porque te vas a caer, ¿no? ¿No? Si tú haces tal cosa, te vas a caer, ya, advierte, ¿no? Y el chico no hace caso y se cae, y entonces, ¿qué dice el padre? Ya ves, te dije eso, ¿no? Y encima lo castiga por haber desobedecido, ¿no? Ya, entonces, eso de alguna manera es la actitud que tiene este pueblo también, ¿no? Y Dios va a tener que, pues, corregirlo, pero corregirlo con la mano dura, ¿no? Mm. Ahora, una persona y Dios ya contiene, las promesas son seguras y ahora, no debemos apoyarnos en nuestro propio poder, o como decía también en este en Proverbios, ¿no? No te apoyes en tu propia, Entendimiento. ¿cómo? En tu propio entendimiento. En tu propia prudencia, no en tu propio sentimiento, en tu propia prudencia, en tus propias decisiones, ¿no? Sin consultar a Dios, ¿no? Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Entonces, no debemos apoyarnos en nuestro propio poder, sino ¿en qué? En el Todopoderoso, ¿no? ¿Ya? Él debe guiarnos a todos. ¿Ya? Y por otro lado, esto que parece bastante raro y que podría también darle una característica al Dios que aparece en el Antiguo Testamento, porque pareciera que desde esa perspectiva, el Dios que aparece en el Antiguo Testamento pareciera que fuera diferente al Dios que se manifiesta en el Nuevo Testamento. ¿Qué dicen ustedes con respecto a eso? ¿Ya? Porque el Dios del Antiguo Testamento se ve duro, ¿no? Se ve muy severo. Y en el Nuevo Testamento se ve a Dios como un Dios de amor, un Dios paciente, como un Dios, ¿no? Casi contemplativo. A ver, ¿qué dicen ustedes? A ver, Cómo dice pastor? y estamos diciendo, en cuanto a esta frase de la venganza es un derecho de Dios, ¿no? La venganza Esa es mía, dice la palabra. formas nos hace ver a un Dios duro, lleno de ira y que está al tanto de los que hacen el mal y para caerlo inmediatamente, ¿no? ¿No? Un Dios insensible y duro, ¿no? Y que practica la justicia así es, de una manera radical, ¿no? Éxodo 14:14 lo confirma, que mía es la venganza, dice, ¿no? Claro, claro, pero ¿qué entendemos por venganza de Dios, no? Porque en el Antiguo Testamento parece que nos muestra un Dios muy duro, muy fuerte, muy frío, y en el Nuevo Testamento es un Dios muy amoroso, ¿no? Y muy paciente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Son dos dioses diferentes? ¿Por qué se No, manifiesta así? No, es el mismo. es un derecho de Dios, pastor, pero si Él quiere, lo aplica, y si no, aplica la misericordia, en todo caso, a través de Jesús, de su sacrificio, ¿no? O sea, queda a potestad de Dios, pero es su Ya, derecho. claro.
Su soberanía. Ah, soberanía de Dios puede ser también. Soberanía. Ya, por ahí puede ser, ¿verdad? Pero también aplica juicio cuando estás en desobediencia. Ujú. Eso Porque quiere decir Dios es que justo. la gente, ¿sí? En realidad, lo que yo creo que es el mismo Dios del Antiguo y Nuevo Testamento los mismos, porque incluso, como dijo nuestro hermano León, Dios, por medio de los profetas, ha advertido al pueblo, ¿no? Para que se vuelva a Dios. O sea, los profetas tuvieron esa misión, ¿no? De parte de Dios, volver, que el pueblo vuelva a Dios, ¿no? Y el pueblo se arrepentía y ahí también se manifestaba la misericordia de Dios, ¿no? O sea, los perdonaba. Pero nuevamente ellos recaían y ahí es donde Dios aplica pues su ira, ¿no? O sea, pues se podría decir que es contemplativo, ¿no? Porque Ya, o sea, Dios primero advierte, ¿no? ya. Dios Pero, es retribuidor según el corazón del hombre. ya. Bueno, ahí se muestra esa ley de la retribución, ¿no? Dios es retributivo, ¿no? Ya. Ujú. Pero también es distributivo, ¿no? Ya. Y algunos dicen, bueno, Dios hace y aplica su misericordia como Él quiere, ¿no? ¿No? Es como lo que dijo hace un momento, ¿no? O sea, Nahum es el complemento de Jonás. Jonás revela el juicio sobre Nínive y Nahum representa el juicio de Nínive ejecutado. Claro, O sea, hay un antes y un después. claro. Eso está en el contexto del mensaje de las escrituras, es así, ¿no? Entonces, hay una necesidad de volver a tocar a Nínive y y ahí cerca también esa palabra, ¿no? Si Nínive fue salvada, ¿no? En un primer momento, ¿por qué es destruida ahora? ¿No? Entonces, creo que hay factores y gruesos, ¿ya? Del comportamiento de los asirios frente a los pueblos que invadían y que conquistaban. Entonces Dios tenía que pasarle sentencia a ellos y eso se iba a dar en algún momento, en algún tiempo, ¿no? Por eso que se ve a ese Dios duro. Pero el Dios de misericordia podía permitir eso, no, pero tampoco podía hacer mucho, ¿no? Porque el establecimiento de la paz de pecado, que es muerte, que es el otro elemento también que estaban olvidando, ¿verdad? ¿No? Entonces, no se trata solamente de la, de la misericordia de Dios o de la gracia como Él quiere, sino también de terminar finalmente con esa actitud frente a Dios, ¿no? La actitud de rebeldía, que de hecho, pues Dios Pastor, castiga. Sí, pero también hay que ver que el juicio no fue ahí al instante, sino que pasó 120 años después de los de Jonás a sí, Nahum. sí. Fueron varios años de diferencia, claro que sí, ¿no? Pero eso no quita el hecho de que Dios ve en una globalidad, ¿no? Todos los sucesos de este pueblo, ¿ya? Y ya tenía la sentencia para este pueblo, ¿no? Eh, pero en este caso él ya no se arrepiente, en el caso primero sí se arrepintió, y por eso cesó el castigo, ¿no? Bueno, ahí Es tenemos... como en el caso del pueblo de Moisés, ¿no? En el desierto, ¿no? Que esa generación no pasó a la tierra prometida, ¿no? Por ejemplo, es la gente que predicó Jonás y la gente se arrepintió, pues pasó 120 años y esta gente después ya no estuvo, ¿no? En ese juicio de Nínive, no fue a su generación, que también Exacto, predicó. ya. Pero como te digo, Dios muestra en esta perspectiva, muestra no a Nínive solamente, a Nínive representaba toda la Asiria, ¿no? Y claro, todo Siria. Lo que pasa es que Nínive Ya, pues, era considerado, pues en ese tiempo, una ciudad comercial, ¿no? Era sí, mucho comercio. Era el sí, centro de Siria, se puede decir. sí, ya. Pero, bueno, iba a ser, pues, el hecho que Dios permitió a estos imperios a asumir el castigo que daba a su pueblo, ¿no?
Pero además de eso, Dios veía también la conducta y la insanía que tenía este pueblo al hacer su guerra o su violencia o su conquista, ¿no? Eso es lo que Dios mira como mal, y creo que justamente por eso viene también, ¿no? Ese desecho de esa historia, de estas naciones, y viene otra que va a ser superior o que va a mostrar ciertos elementos que por lo menos no son todos completos, pero que se acercan mucho más al sentido de la verdad, ¿no? Esto me hace acordar algo que también veo que Asiria, cierto, conquistó, se hizo famosa, pero fue muy dura y fue muy maltratadora, ¿no? Muy maltratadora. Entonces, ya Dios tenía la sentencia. Cuando hablamos de la ira de Dios, sería la sentencia de Dios en ese caso, ¿no? Porque Dios ya había puesto las miradas en Asiria y también le iba a llegar, ¿no? ¿No? Como le llegó, por ejemplo, a los babilonios en su momento, ¿no? Y a Egipto también, ¿no? Dios también tenía un conflicto contra Egipto, ¿no? ¿Ya? Y no era una ira por estar ahí o una venganza por querer vengar, porque no es la actitud de Dios como la actitud de un ser humano, ¿no? A nosotros no la hace, y entonces ahora a el doble, el triple, y que hable, ¿no? Ya me va a ver. Digo, ya, tanta gente dice eso, que ha sido herida en su propio orgullo, ¿no? Eso también entonces hace ver la actitud de esa nación, ¿no? Que también va a ser castigada, así como Dios la utilizó para hacer de castigo para su pueblo. Muy bien, Nínive también será castigada por tu mal comportamiento, ¿no? Bien, ahora sí, bosquejo. En el bosquejo tenemos dos partes. Un canto de la majestad de Dios, del capítulo 1 al capítulo 2, donde encontramos la venganza y bondad de Dios y la futura restauración de Judá. La futura restauración de Judá. Muy bien, eso quiere decir que también en el tiempo de Nahum había una destrucción de la ciudad, entonces para restaurarla, ¿no? Para volverla a tomar en cuenta. Lo segundo es la profecía sobre la caída de Nínive, capítulo 2, ¿ya? Del 13 al 19. ¿Ya? Esto está contado de dos partes, sitio y destrucción de la ciudad. O sea, va hacia la destrucción de la ciudad. Y lo otro es la causa de la caída de Nínive. ¿Cuál fue la caída de Nínive? La idolatría, que ustedes han mencionado, ¿no? Y bueno, prácticas religiosas que para ellos eran pues parte de su propia vida, ¿no? En fin. Entonces estamos ahí con aún solamente es una cosa pequeñita todavía. Ya hemos hecho entonces aún acá, perdón, y vamos a Sofonías, Mira, vamos a ver cómo hacemos con Sofonías por acá. Ya está, libro de Sofonías, ¿no? Sofonías. Ajá. Vamos a ponerlo por aquí. Ya está. Ahora, Sofonías en hebreo, de hecho, los nombres, gentilicios, lugares, ¿no? Judíos no tienen la misma pronunciación que nosotros, ¿no? Nosotros hablamos en español, en castellano, ¿no? Sofonías es la palabra española. En hebreo es Sefanyá. Sefanyá, ¿no? Que significa Jehová esconde. No esconde en el sentido de tener un título nobiliario, ¿no? Porque parece esto, Jehová esconde, no. Jehová esconde. O a quien Jehová ha escondido, ¿no? Ese es el significado de Sefanyá.
Bien. Esto quiere decir entonces que Dios es el protector, Dios protege, y en el caso pues de Sofonías se ve también la profecía de los días del rey Josías de Judá. ¿Ya? ¿No? Ese es más o menos en esa época que profetizó entonces, ¿quién? Sofonías, ¿no? Autor de este libro, y otro dice que hay partes del libro de origen dudoso, ¿no? La época en que fue escrito es en el transcurso de su ministerio, más o menos por el 640-609. Fue hecho en tiempos de crisis, y el idioma fue el hebreo y el lenguaje de algún sitio de Judá, ¿no? Muy bien, ahí tenemos a Sofonías, esta parte. Vamos a seguir aquí. Sofonías no sobresalió mucho, pero fue claro, muy celoso y severo, ¿ya? Y quizás fue el más celoso y más fiero, ¿no?, de los profetas, ¿no? Aquellos que son muy así. Predicó el juicio universal, ¿ya? Y en esto fue más lejos que Nahum, ¿no? Porque sí, Nahum habló de un juicio, ¿no?, de las naciones, pero acá ya se habla de un juicio universal, ¿no? Y Sofonías dice que el día del Señor será un tiempo de gran ira de Dios en la que no se escapará, ¿no? Nadie se escapará, por lo menos para los que vivan en esa época, ¿no? Nosotros no sabemos si vamos a llegar a esa etapa, ¿no? Jehová mantiene un firme control sobre su palabra a pesar de las apariencias que puedan decir otra cosa, ¿no? Es que decir, cuando hablamos de apariencias, por ejemplo, en algunos lugares, o lo que está sucediendo en esta época en Lima, ¿no? Que en algunos lugares hace sol y aparentemente, ¿no?, está haciendo frío también, ¿no? Y, es un sol aparente, ¿no? Porque en los lugares de sombras sí se siente frío, ¿verdad? Bueno, solamente un ejemplo que quería expresar sobre este asunto. El ministerio de Sofonías es para con Judá, es decir, para las tribus de Judá, ¿no? Que es específicamente, ¿ya? Y sobre todo es hecho durante los años previos a la destrucción total, ¿no? ¿Ya? Estamos hablando de la destrucción total del templo que se dio y que se conoció como el templo de Salomón, ¿no? El templo de Salomón, el directo templo de Salomón que se destruyó. No quedó nada de ese templo, ¿no? Luego se fue reconstruido cuando volvieron de la cautividad, ahí empezaron de nuevo, se había quedado derruido el templo y se restauró, ¿no? Se reconstruyó todo y luego otra vez una tremenda fiesta por eso. El judío es muy festero, ¿no? Y se alegra por todo. Y entonces, esa figura muchos lo confunden con el tercer templo, ¿no? Un templo que Dios va a dar, y no, es el templo que corresponde después de la cautividad, ¿no? Ya, para que vengan los sacrificios y todo eso, ¿no? Bien, entonces, Jehová mantiene un firme control sobre su palabra a pesar de las apariencias que puedan decir otra cosa, ¿ya? Dios siempre su palabra está firme. Y el ministerio de Sofonías es para con Judá durante durante los años previos a la destrucción total. O sea que estamos hablando de los años 600 y antes del 586, básicamente, ¿no? Durante el reinado del joven Josías también, es decir, Josías estaba jovencito y más o menos por esa época empezó a predicar Sofonías. Josías comienza siendo un buen rey e instituye reformas radicales y probablemente por la influencia del profeta Sofonías, ¿no? Hizo su tarea y su ministerio. Pero ni siquiera estas reformas son suficientes porque Judá cae más y más profundamente en apostasía y en pecado, a pesar de, ¿no? Ahora,
Sofonías fue contemporáneo con Jeremías y reside en Jerusalén. Su profecía tiene que ver tanto con el juicio divino, que es inmediato, como el del largo plazo, ¿no? También se da, ¿no? Sofonías probablemente viene a ser el bisnieto de Ezequías, el rey de Judá, del que estábamos hablando en el intermedio, ¿se acuerdan? ¿No? De Ezequías. Alguien preguntó acerca de Ezequías. Era un rey, ¿no? Uno de los buenos reyes. El libro de Sofonías, un mensaje de juicio, ¿no? Donde se ve que el profeta usa gráficamente los 56 versículos de este libro para describir la ira que vendrá sobre Judá, sobre Filistea, sobre Moab, sobre Amón, sobre Etiopía, sobre Asiria. Miren, eso quiere decir que está incluido varias naciones y estas naciones están representando a las demás naciones que también eran malas, ¿no? ¿No? Si Dios quisiera hacer un juicio realmente a todos, pues esto sería terrible, ¿no? Bueno, no es que Dios ha sido selectivo, por lo menos para su propósito y para la revelación, sí figura estos elementos. Los pecados y su siguiente destrucción de Jerusalén reciben especialmente atención. Sin embargo, las futuras bendiciones son para todos, judíos y gentiles, ¿ya? Sí, obedientemente se vuelven a Él, por supuesto, ¿no? Si se vuelven a Dios. Él prometió un remanente de Israel que será restaurado y habrá gozo en el mundo entero. Capítulo 3, ahí aparece así. También habla del gozo de Jehová en su pueblo restaurado en la época mesiánica. Cristo es Señor en la tierra, la restauración de su pueblo, ¿no? Y también Dios regocija sobre ellos, ¿ya? Que es una linda expresión de esperanza para todo hijo de Dios que espera la venida del Hijo de Dios, de Jesús, para reinar por siempre, ¿no? Algunas palabras claves de este libro, este documento: el día grande de Jehová. El día grande de Jehová. Ahí sí es tremendo este libro. Yo les recomiendo que lean el libro de Sofonías. No es muy largo, para que no se cansen también, de paso, ¿no? Pero no es la intención solamente porque es un libro chiquito y leerlo ya. Yo lo pongo a leer en una mañana, ¿no? En todo caso, sacar ahí las enseñanzas respectivas que correspondan a nuestra vida cristiana, ¿no? Muy bien. Por otro lado, ¿qué más ponemos acá? El gran día de Jehová. Sofonías, por otro lado, anuncia enfáticamente que la venganza y santidad de Dios los va a reconocer o les va a llevar a juzgar a las naciones por el pecado en el anunciado día grande de Jehová, ¿no? Podría ser eso, ¿no? También. La venganza y la santidad de Dios que llevan a juzgar a las naciones por encima de lo enunciado. Bueno, uno se da cuenta desde ese aspecto también de cómo se hace una tarea como esta, ¿no? Nada de orgullo, porque nosotros no somos los que nos merecemos el aplauso. Esa no es la figura, ¿no? La gloria toda es para Dios, ¿no? Así que Dios ha prometido exaltar a un remanente que será sentado juntamente desde los confines de la tierra para vivir en consuelo y gozo en el Señor, ¿no? Ahí está ese detalle. Otro detalle que ya más o menos acerca al fin tiene que ver con los temas, ¿no? Que se desarrollan en este libro. Por ejemplo, uno de los pensamientos que debemos sacar como temas de conversación, también de reflexión, es que Dios no tiene prejuicio. Dios no es prejuicioso. El ser humano es prejuicioso, ¿no? Entonces, por ser prejuicioso también tienes lo suyo, ¿no? Y los errores. Por otro lado, el otro tema es que Él siempre odia el pecado y ama la obediencia, ¿no?
Creo que esa es la frase exacta, porque algunos dicen de otra manera, ¿no? Dicen, no, que Dios odia el pecado, pero ama al pecador, ¿no? Uno se pregunta, ¿cómo es eso? Porque si el pecado es inherente al pecador, ¿no? ¿De qué manera Dios lo puede amar? Entonces ahí creo que tiene que ver con su misericordia, ¿no? Muy bien. Entonces, por otro lado, Dios quiere que tengamos corazones puros, no señales externas de piedad. O sea, está aquí Sofonías contra la falsedad de la religión y contra la mística religiosa, ¿no? Entonces, el ser piadoso o a tener actitudes piadosas, eso puede llegar en alguna manera, puede ayudar, ¿ya? Pero no, no hace mella en el cambio dentro de la naturaleza humana, ¿no? Eso tiene que procesarse, ¿no? Entonces no sirven las señales externas de piedad, pero también, por otro lado, mi conducta se va a ver reflejada en también esos actos y por lo menos puedo bendecir a otros, ¿no? Por otro lado está el enunciado del día del Señor, que traerá un juicio más grande de lo que el mundo haya conocido. Bueno, ese es un tema interesante. El día del Señor, ¿no? El día del Señor, que es de venganza, que es de juicio, pero también es bendición, ¿no? Para los que le esperan. Bueno, ahí está esa figura, ¿no? Y el último pensamiento es la renovada comunión con Dios. Es posible para todos los que con sinceridad tengan corazones arrepentidos, ¿no? Esa es la idea o la concepción que encontramos en este texto, ¿no? Una renovada comunión con Dios, ¿no? Y que es posible para considerar también el arrepentimiento de los pecados, ¿no? Tener un corazón arrepentido, en todo caso, ¿no? Una actitud de arrepentimiento, que debe ser pues continua, y la experiencia no pensar que es una sola vez en la vida, ¿no? Una sola, un día solo en la vida o un día en la vida es un título de una actividad que siempre hay en diciembre, ¿no? No a nivel de nosotros, estoy hablando de un grupo musical, ¿no? Bueno, entonces ahora hay que tomar en cuenta otro aspecto aquí, ¿no? El hecho de que por medio de Nehemías Dios está manifestando en todo su poder y su gloria, ¿no? Para que el pueblo pueda entender y volver a Dios. Y aquí hay un detalle que tenemos que tomar, ¿no? Para después hacerles partir para ustedes. La idea de dejar nuestras actitudes, como hemos dicho, de falta de ética, de falta de moral, de falta de, de continuidad, de perseverancia, ¿no? Y de juego al pecado, es lo que nos ha abatido constantemente como pueblo, ¿no? Y ha sido fuerte. A Israel le costó, y a la iglesia también le va a costar, ¿no? Entonces tenemos que andar en dirección correcta. Aunque no les guste, aparentemente no es bueno, pero sí es necesario y de hecho que con esa actitud pues vamos a dejar que Dios actúe en nuestras vidas, ¿no? Eh, con una entrega, con una dedicación a Dios, ¿ya? Y así que cerramos la brecha diciendo pues que Dios no quiere pues la muerte del impío, ¿no? ¿No? Tiene que proceder a arrepentimiento. Ese es el mensaje de Dios, ¿no? Muy bien. Ahora sí, entonces lo dejo para que continúen su intervención, si hay algo más que agregar. Todavía estamos en este libro. Vamos a ver, aquí está su bosquejo también, ¿no?
¿no? Pero ya, mientras ustedes dicen algo, estamos comentando el bosquejo. A ver, ¿qué dicen ustedes? Pastor, Ujú, y también hay unos estudiosos teólogos afirman que posiblemente el capítulo 3 no fue escrito por por Sofonías, ujú, porque como usted menciona acá en el bosquejo, ¿no? Primero uno habla sobre el Señor, el día del Señor, sobre el juicio, y en el capítulo 3 se habla sobre la restauración. Entonces, algunos piensan que Sofonía no escribió el capítulo 3. ujú. Sí, sí, algunos piensan así, claro que sí, ¿no? Pero de hecho, puede haber esos aspectos cronológicos, ¿no? Que no coincidan. Eso es muy común en muchas situaciones del Antiguo Testamento, ¿no? Aparte que también ya mencioné que los libros generalmente eran escritos después, mejor dicho, después de un buen tiempo, inclusive después de que el profeta ya no estaba aquí con nosotros, ¿no? Muy bien. Así que Carlos se ha hablado del asunto de eso, de la parte de la fecha. Lo demás, ¿qué? ¿Hay alguna pregunta? Yo he visto, por ejemplo, en la clase que quisiera escuchar a William Cabello, por ejemplo, o a Yamir, o a Max, a Iván, ¿no? A Daniel, que son los que veo que están participando, pero que no he escuchado todavía sus voces o su impresión sobre, en este caso, de los profetas, ¿no? Así que pueden participar. Y nosotros ya no vamos a intervenir, pastor. No estoy diciendo eso tampoco, No, o pues, sea, a ellos se dedican. si no hay, digamos, si ellos no responden, bueno, seguiremos también con los que están presentes, los que dialogan y buscan siempre inquietudes y preguntas y por ahí estaremos siempre. Pero también es necesario que los demás tomen también sus puntos de vista, ¿no? Comprendo. Algunos son tímidos de repente, ¿no? Sí. Bueno, ¿se ve aquí el objeto del libro de Isaías? ¿Se ve? Sí, también, sí, se ve. Ya. Está dividido en dos partes, se da cuenta, ¿no? El día del Señor, pero es un día del Señor prefigurado, capítulo 1 al 7, y se ha dividido en tres partes. El juicio sobre Judá y Jerusalén, el juicio sobre las naciones vecinas, lamentaciones por Jerusalén y su pecado. Y lo segundo es el establecimiento del futuro reino, capítulo 3 del 8 al 20. Y Pastor, aquí vemos el juicio a las naciones, o juicio contra las naciones, y el regocijo remanente, ¿no? El remanente que se regocija, y el rey Mesías, ¿no? La figura de ese rey Mesías. Sí. A ver, en realidad, Pastor, Sofonía y todos los libros eh, se, se habla el término de la ira de Jehová. Por ejemplo, en Jueces también, ¿no? Y en todos los libros se presenta el Señor con ira por el pueblo desobediente, sí, porque son idólatras, y también el término de que esos pueblos está determinado digamos, idólatras, tanto los baalistas, los Baal, muchas sí, cosas más. Y eso está arrastrando de todos estos capítulos de los profetas, ¿no? Perdón, de los libros. sí, sí. Sí, Israel pues tenía su corazón, ¿no? Sus dificultades. Y no comprendió su situación. Por eso Jesús mismo, cuando habla de Jerusalén como representante de todo, ¿no? Y dice, Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina, ¿no? Y, Junta a sus polluelos. ¿Pero qué le dice? Y no Pero quisiste. no quisiste, claro. No quisiste, simplemente, ¿no?
es la reacción, ¿no? Pueblo con dureza, que no quiere saber nada de Dios. Pues entonces, ¿cómo concretáramos? Ni aun Dios, siendo todo tan poderoso como es, se va a limitar para tocar, y no porque, bueno, ya quiero salvar y salvar y salvar como sea. A también, entonces le pongo las cualidades que sea y ya lo salvo. No, Dios no hace esa actitud. Pero sería lo más injusto en todo caso, ¿no? Dios es justo y es Pastor, correcto. Sí, es muy interesante esto porque estamos pasando, digamos, en este siglo también, digamos, porque acá en el 1:18 dice, mira, ni su plata ni su oro podrán librarnos del día de la ira de Jehová. O sea, ajá, cuando contesta todo esto, tanto como hoy, este siglo XXI, así estamos pasando lo mismo, ¿no? Porque hay personas que se llenan de idolatría, de riquezas, todo, ni su plata ni su oro podrán librarlos, o podrán librarse de Dios. claro, claro. O sea, Es que no podemos sobornar a Dios, no podemos, por más cosas que nosotros podamos ofrecerle, no vamos a extender la mano de Dios, o sea, no le vamos a, como algunos dicen, a darle, ¿no? Por ahí, no, ya. Esa no es la figura, de paso. Sí, dice la Biblia, buenas cosas es dar que recibir, pero está hablando de otro momento, en otra situación, en otro contexto, ¿no? Muy bien. Pastor, Sí, sí, en caso de Sofonías, ¿no? Estaba mencionando ahí predicó siempre el juicio universal, ¿no? así es. Y también usted ha mencionado el día grande de Jehová remanente, ¿no? ¿A qué se refiere a eso? Que Dios va a formar un remanente, bueno, que va a exponer que no el pueblo se va a perder, ¿no? Si no aplica esto de que, eh, bueno, cada uno dará cuenta al Señor, ¿no? ¿Ya? Y que Dios está al cuidado después de todo su pueblo, a pesar de el mismo pueblo, a pesar de su propia idolatría, y que eso va a ser curado finalmente cuando llegue el momento, ¿no? Ya entonces estamos viendo ahí una característica que hay en este libro, que muestra a un pueblo, entonces, con una actitud religiosa que no corresponde al mensaje de Dios, ¿no? Bien. Y que creía que, de paso, ¿sabes? Ellos pensaban que Dios no haría ni bien ni mal, ¿no? Ni bien ni mal. Y eso lo refleja, ¿saben qué? En Sofonías 1:12. Vean ahí. Sofonías 1:12. Y dejará en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Ujú. A ver si hemos leído bien ese. 1:12. 1:12, claro. Sí, no ha sido ese. No leí exactamente. Sofonías 1:12. Ah, perdón, te poní 1, 2, estoy en 3. Dice, acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Muy bien. Ahí que está diciendo que hay gente que dice que Dios no hará mal ni bien, ¿no? Pero está ahí tramando en lo íntimo sus maldades, ¿no? Pero Dios no me va a hacer nada malo, No ¿no? me va a hacer nada. Claro, ¿no? Mm. El texto en Otros, realidad, hoy sí, en sí, día también, pastor, por ejemplo, los jóvenes que están ahora estudiando en estos tiempos, también ellos piensan así, de esta manera, de acuerdo a lo que ellos van avanzando en la ciencia, porque ha adentrado tanto la ciencia en ellos, ¿no? De que ellos ujú, no creen, incluso que piensan que no hay un Dios, sino que puede ser un ser supremo, o no también, dicen, ¿no? Sino que es la evolución del tiempo y que son fuerzas que tú mismo te las crees. Incluso ellos piensan así. ya, mira.
y que no hay un Dios, ¿no? Así, sino que solamente dedícate a hacer lo bueno. Así piensan los jóvenes ahora. Va, mira, Pastor, Y eso es lo mismo que, mira, ahí también en esos tiempos habían personas que pensaban así, y esos mismos reinos también pensaban, mira, imagínate. mira, hacían maldades, ¿ya? Y en esas maldades decían, no, Dios no me va a hacer daño, No me no, va a no, hacer- no soy tan malo que me vaya a castigar, ¿no? No. Mm, Entonces pensaban de ese modo, ¿sí? pastor, Mm. el 3.8 ¿de qué día habla? a ver, Ya, un eso. momentito, porque estoy mirando acá otra versión que me puede ayudar a algo que quería mencionarles, porque esa versión de la 60 atenúa el texto original. Y cuando estoy hablando de la atenuación, está hablando de lo que se llama, ahí se forma a ver, La contemporánea, pues. ¿sabe cómo dice la contemporánea? A ver, Pero vamos a ver. Contemporánea. porque la 60 usa de eufemismo, es decir, atenúa la carga fuerte que hay ahí, ¿no? Ujú, Para que no caiga eso. La contemporánea dice, la contemporánea 1.12, ujú. cuando llegue el momento, yo examinaré con linternas Jerusalén y castigaré a los que hayan en tranquilo reposo y asentados con el vino. Castigaré a esos que dentro de sí piensan, el Señor no hace bien ni hace mal. O Ujú, sea, ya, castigará a esos dentro. Y en el 13 dice, por pensar así, sus bienes serán saqueados y sus casas serán derribadas. Construirán casas, pero no llegarán a habitarlas. Plantarán viñas, pero no llegarán a beber su vino. sí, pues, lo que está ¿Cierto? haciendo es que estos están elucubrando las maldades, pero ahí dicen que en medio de eso, bueno, Dios no me va a hacer nada mal, ¿no? Mm, No me va a castigar, ¿no? En el texto aquí dice, entonces registraré a Jerusalén con linternas para pedir cuenta a los atargados con vinos generosos, a los que piensan, Dios no actúa ni bien ni mal, ¿no? Pero hay ujú. otra versión que se pega al original, ¿ya? Y que me dice de algo de esta manera. Voy a buscarlo acá. ¿Ya? Y van a darse cuenta de la diferencia. ¿Y qué cosa es lo que es el eufemismo que trata de tapar la versión de la Reina Valera, ¿no? Que es posible que eso solamente aparezca en esa versión, porque parece que en las otras versiones sí está ese Pero, elemento que les voy a mencionar aquí. Miren lo que ujú, dice aquí en el 12. Sucederá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con lámparas y castigaré a los hombres que se quedan inmóviles sobre la hez del vino y que dicen en sus corazones, Jehová no hará bien ni mal. Hay una versión que dice, yo escudriñaré a Jerusalén con lámparas y castigaré a los hombres que se sientan en sus heces y que dicen en sus corazones, Jehová no hará bien ni mal, ¿no? Está hablando de aquel que está cubrando sus maldades, inclusive cuando está haciendo sus necesidades íntimas. ¿Mm? Fíjense. ¿Mm? A Dios no se le escapa nada. ¿No? ¿Se imaginan ustedes eso? ¿Mm? mm, Es decir, vamos al baño y dice, no, que ahí estoy seguro. Dios también está ahí, te está mirando. Ujú. Y está viendo tu pensamiento, nos está viendo nuestro pensamiento. ¿No? O sea, Pastor, ¿cuál, nada se le escapa a su, ¿no? Sí, sí. Pastor, ¿cuál es entonces el tema central de Sofonías? El juicio de Dios, pues. El juicio de Dios. Pero también ese juicio Contra la ya nación. es, mejor dicho, vamos a ponerlo de muchas maneras, es el día del Señor, ¿ya? Y es un juicio a Judá, Jerusalén, a las naciones vecinas, que ya mencionamos también, ¿no? Y por otro lado está el establecimiento del reino, ¿no? Es decir, hay juicio a las naciones, pero también la promesa
del remanente, es decir, de los que quedan, del pueblo de Dios, los que son fieles, ¿no? Y la manifestación del Mesías, Rey. Ese es el mensaje, ¿no? El centro de Sofonías quiere darnos a conocer. Pastor, Sí, pero hay una parte que habla, Pastor, ¿cómo lo ya. traemos ahora, el tema central? ¿Cómo lo traemos desde más atrás, dices tú? Porque es recurrente en todo el texto, por eso, ¿no? ¿Ya? Hay juicio, el día del Señor tiene que ver con juicio, pero también con bendición. Los dos elementos están ahí. Y que ese día del Señor nos trae también el reino de Dios, ¿no? Que nos acerca a eso. De hecho, con el Mesías se acercó. Recuerda cuando Jesús que dijo, arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Y el reino Allá, de Dios que está en el futuro ahí, o en la eternidad, no es el reino cercano que está ahí con Jesús. Y Jesús en nuestro corazón ya está reinando. Es el reino de Dios, ¿correcto? Que ese reino no va a ser visible o se va a ver, ya, eso es otra cosa. Pero Dios está reinando en su pueblo, ¿no? claro, pastor, entonces sería juicio y también misericordia para los fieles, ¿no, pastor? Claro, claro, así es. pastor, ese es el tema por la cual dice Sofonías 3, Jehová se gozará sobre ti, dice con alegría, y callará de amor o callará por amor. Esa Así es es. una, y se regocijará sobre ti, o sea, el amor que tiene hacia su pueblo hace, incluso hay una alabanza que dice, así como en Sofonías, Dios bajó y danzó con ellos en medio del pueblo, algo así, escuché una alabanza. Ujú. Es la alegría con la que participa Dios, pues, ¿no? Con su pueblo, sí, así es. Pero eso está hablando entonces de ese futuro reino y de esa manifestación del Mesías, ¿no? ¿Ya? Claro, Digo, opinar el Señor sobre el pecado y sobre las naciones, la- todo lo maligno que puede haber, y para implementar entonces el reino del bien, ¿no? El futuro reino del Mesías que ya se da para la eternidad, ¿no? claro. Bueno, este Es, libro muy, muy hermoso comienza con un tono de castigo, o sea, de juicio y sí, termina con un ajá, tono de bendición. así es, ¿ves? Ese es el asunto, ahí está, ¿no? Y quizás se ve así, ¿no? Como es de juicio, pero al final la bendición y el cumplimiento, ¿no? Una promesa de cumplimiento de un reinado futuro, ¿no? Pero que se va a dar, ¿no? Y de Eso es hecho lo, se dio. eso es lo hermoso del libro, que uno, Sí, de Dios. sí, por eso. Y hay que tomarlo en cuenta. Y ese texto de Sofonías 3 que tú has mencionado, lo tenemos que tener muy en cuenta. Pastor, también hay que tener en cuenta en este libro y en todos los libros de los profetas de que hace juicio también con los reinos o con las personas que están contra su pueblo. Ujú. Sí, pues. Podríamos también interpretar. Bueno, ese es otro elemento y por supuesto es este aspecto complementario a lo que, o no es tan complementario porque eso tiene que ver con el juicio de Dios, que castiga entonces la indolencia de los pueblos a los que Él usó como instrumento de castigo para su pueblo, pero que también les da la sentencia respectiva, ¿no? Como dice en otro texto, ¿no? Dios no pasa por, por inocente al pecador, ¿no? Al impío, ¿no? Pero esto sí es interesante. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo. Oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado de tu pie, ha echado fuera a tus enemigos. Jehová es el rey de Israel y en medio de ti nunca más verás el mal, ¿no? Entonces, ya está hablando del futuro mesiánico, ¿no? Y luego Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos, ¿no? Eso creo que es lo hemos convertido en un coro, ¿no? ¿No? Jehová está en medio de ti, poderoso, ¿no?
salvará, se gozará sobre ti con alegría, hallará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. El Señor está en medio de ti, poderoso, poderosísimo, ¿no? Es un coro que hemos hecho un coro de eso, pero que es un mensaje tremendo, ¿no? Para el pueblo de Judá, para el pueblo de Israel, ¿no? Que Dios entonces tiene promesas y que cumplirá finalmente, y el pueblo tendrá su reinado eterno para siempre. ¿Amén? Bueno, aquí terminamos con esto. Es un tiempo también muy bonito y creo que se ha entendido el mensaje de Sofonías, ¿verdad? ¿Qué les parece? De los libros que hemos visto hoy, este es uno de los que tiene bastante sustancia, ¿no? Bastante contenido. Claro, los demás también tienen lo suyo, ¿no? Y hay que leer cada uno. Yo les recomiendo, como son los profetas, son 12 libros, de hecho, y no son muy grandes, hay que leerlos, ¿no? Hay que estar leyendo. Quizá la idea hubiera sido al comienzo leer estos libros, teníamos 8 semanas, y en esas 8 semanas deberíamos haber leído todos los libros de los profetas menores, ¿no? Pero bueno, entonces haga esa práctica en su momento y póngase ese desafío también de tomar entonces estos libros y en el contenido, en el todo, y van a ver cómo van a entender cada detalle y cada mensaje en su lugar, y también el aspecto profético y de promesas que hay en estos libros, ¿no? Muy bien, dejamos entonces este tiempo y nos estamos viendo la próxima semana. Creo que hay también tareas, ¿verdad? Las lecturas, pastor, las lecturas, las 4 lecturas. Seguimos con las lecturas. Sí, La tercera acá lectura. están las lecturas. A ver, Sí, ¿cómo habíamos quedado con las lecturas? ¿Cómo está La tercera lectura. aquí? las Ah, tareas. ya. A ver, por el alma. Sí, sí. Sí, tomé un texto que no correspondía. A ver, vamos a ver si por aquí nos va a ayudar algo este. Ujú. Vamos a abrir por acá y abrimos seminario presbiteriano y luego sílabos. Ya está. Y luego la teología. Y de esto, entonces vamos a mirar ahora el seminario IP Cristo P. ¿No? Ajá. La tercera lectura de la página 320 y tantos. Ya, ahora sí ya lo tengo. Ya. Aquí están las lecturas. La primera es de Kaiser, ¿no? Hacia una teología del Antiguo Testamento, que de paso solamente 2 me han mandado, ¿ah? 2 o 3. Ahora después los libros mejor dicho, el libro de León Buch, ¿no? Los profetas del siglo 9 y 8, ya debe estar. Y ahora viene la de los profetas del siglo 7, ¿no? Páginas 325 a 354. Hasta ahí sería lo que tenemos para la próxima semana, ¿ya? Pero ya me están debiendo el segundo. Creo que 2 o 3 ya me han entregado. Si alguno ha enviado, de repente envíemelo de nuevo, porque tenía dificultad de que, por ejemplo, lo de José Mejía, no los pude descargar, así que le pedí que me lo enviara de nuevo, ¿ya? Ahí me ha mandado también, ¿no? Y creo que los demás faltan. Bueno, entonces avanzamos con el libro de Leo, ¿cómo se llama? Sí, León Buch. Ya. Sí, sí, ya es el momento para ese libro, ¿ya? Desde la semana pasada, ¿no? Profeta del siglo 9 al 8, esto deberíamos entregado hoy, y solamente hay 2 que me han entregado ¿ya? Entonces están debiendo este de aquí y el siguiente. Y los otros también, por favor, los que por ahí han estado también en la clase o están en la clase, también están obligados a eso, ¿ya?
Muy bien. Dejamos entonces este espacio y ahora sí, nos vemos la próxima semana, ¿no?